quiero hablar de aniversarios históricos, porque acaba de pasar la Semana Santa y justamente en un domingo de Pascua, en el año 1513, un español, Juan Ponce de León, el conquistador que estaba navegando desde Puerto Rico, había nacido en Valladolid, cerca de Valladolid, llegó a las costas de la Florida. Es quizá el primer europeo, por lo menos de que se tenga noticia cierta, que llegó a este continente. Increíblemente lo hizo mucho antes que los europeos o los ingleses que llegaron a Jamestown en la costa de Virginia o a Plymouth en la costa de Massachusetts, en el Mayflower. Ponce de León llegó a la Florida tras haber cruzado por las Bahamas y además le puso a ese estado de los Estados Unidos el nombre Florida, no solamente porque el domingo de resurrección es la Pascua Florida, sino por las flores que vio en ese estado. ¿Por qué en Estados Unidos no se conoce tanto esa historia? ¿Por qué no se conoce, por ejemplo, que los españoles fundaron en el estado de la Florida el pueblo de San Agustín, que es quizá el municipio más antiguo de este país, o es el municipio más antiguo de este país? ¿Por qué hay tanta ignorancia con respecto a ese asunto? Bueno, ya sabe, había un historiador español que decía que el problema a veces con la historia es que es impredecible. La historia, pero sin embargo está ahí, los hechos son incontestables. Efectivamente hubo un gobernador de Puerto Rico, que era español, que decidió venir a la Florida, que era Juan Ponce de León, decidió venir hacia el norte y descubrió, o vio por primera vez como occidental que se tenga noticia la Florida. En la Florida estuvo ondeando la bandera española bien pasada la independencia de los Estados Unidos, hasta que hubo un acuerdo en que efectivamente se entregó la Florida. No formó parte de las 13 colonias iniciales que formaron los primeros Estados Unidos, y de ahí que de ese núcleo fundacional del Estado, que fue anglosajón, surgiese la primera historia, que es la que ha permanecido. Pero, de hecho, yo creo que casi todo el mundo sabe que la primera presencia europea, occidental, en el continente norteamericano fue la española. Esta celebración yo creo que para nosotros es muy importante, para España y para Estados Unidos, para recordarnos que llevamos 500 años de contacto, aunque solo sea hombres con tierra. En aquel momento todavía no existían los Estados Unidos, aunque ya sí existía España, y que hubo unas influencias mutuas muy importantes, ¿no? Yo siempre he hablado un par de veces sobre esta cuestión. Recuerdo una cosa, la presencia española ha marcado tanto los Estados Unidos que fue Ponce de León en su segundo viaje, y a partir de entonces los que introdujeron el caballo en este continente que no existía. Fíjese lo que sería los Estados Unidos sin el cowboy, ¿no? Una cosa absolutamente desconocida. O introdujeron el cerdo, que es una cosa que es uno de los animales del cual se come más en este país, ha tenido mayor influencia. Aunque solo fuesen por esas dos cosas, por las maneras de comer, por lo que ha significado términos como el rodeo, que no puede ser palabra más española, yo creo que merece la pena que se siga estudiando y ver efectivamente de esa cultura española que se ha introducido en eso que se llama aquí el melting pot, el crisol de razas. Hay un elemento español que es muy importante y que está en el origen de este país. Hay un artículo en el diario La Vanguardia de Barcelona a propósito de eso, del corresponsal aquí en Washington, Marc Bassets, que viene mucho a este programa, titulado El primer hispano. ¿Podría decirse que Ponce de León fue el primer hispano o eso es...? Hay una cosa muy graciosa sobre eso. Si el primer hispano, en fin, yo siempre que me hacen buscar en estas cajetillas cuando le hacen las preguntas sobre quién es uno en los Estados Unidos, me van a elegir. Yo siempre pongo que soy hispano porque yo entiendo que no hay nada más que hispano que un español. Pero si un hispano norteamericano es una mezcla de español y algo más, que es lo que debe ser, o de latinoamericano, que es mezcla de español y algo más, con algo más en Estados Unidos. En el segundo viaje de Ponce de León hay una historia muy graciosa, que es que Ponce de León se encuentra con un indio que habla español, porque probablemente dicen que vino desde Cuba. En Cuba se llevaba más tiempo que en Florida, habría llegado a las costas de Florida y andando se lo encuentran y les ayuda de intérprete con los nativos, con los indios norteamericanos que estaban aquí, si me permite utilizar el término indio.
y ese a lo mejor es el primer hispano, o los que hicieron ese viaje del primer hispano en Estados Unidos. Embajador, en la isla de Cuba y en Puerto Rico se ve clarísima la influencia española y, sin embargo, aunque es casi tan antigua en la Florida y en el resto de Estados Unidos, parece haber sido absorbida por la cultura anglosajona. Y en los colegios les enseñan a los niños la leyenda del Mayflower y celebran el Día de Acción de Gracia, y no hay ninguna referencia en el colegio y entre los niños de los Estados Unidos de esta enorme influencia española que ha habido. ¿Hay algún esfuerzo que se va a hacer para redescubrir esta cultura? Nosotros estamos haciendo esfuerzos todo el tiempo. Yo estuve destinado del año 91 al 96 en Nueva York y desde luego eso se hace, y todo país en su labor cultural y de imagen trata de resaltar las influencias de su país en el país en el que está destinado. Pero yo creo que hay dos cosas distintas. Por ejemplo, los niños en Florida sí que estudian la llegada de Ponce de León, de la misma manera que los niños en California estudian la llegada de Fray Junípero Serra, que este año tenemos el 300 aniversario de la misma, por cierto, o que los niños en Texas, porque no lo pueden evitar, sobre todo los que viven en San Antonio y ven 4 misiones que llevan funcionando como tales desde hace cerca de 300 años o más de 300 años, no pueden negar esa influencia. Lo que ocurre, vuelvo a insistir, es que el núcleo originario de este país, que son las 13 primeras colonias, son anglosajonas. Esto es así. Y entonces la primera historia que se enseña es esa, y de ahí va creándose la manera de enseñar una historia. Y cada vez va teniendo más elementos de ese pasado español que yo creo que nadie niega, y que a mí la verdad me llena de satisfacción y de orgullo ver lo orgullosos que están los ciudadanos de Florida, absolutamente anglosajones de origen, del origen de su estado hispano. Como en todas estas manifestaciones que han tenido lugar ayer y antes de ayer para celebrar, los que desembarcan como Ponce de León son unos señores que claramente, tiene más que verlos, no tienen una gota de sangre española, o si la tienen ¿verdad? Muy disimulada, y sin embargo están orgullosos de ese pasado español. Lo mismo, yo he hablado con mucho californiano que está muy orgulloso de sus misiones, ¿no? Que son suyas, aunque en el origen venían de la Nueva España, que al fin y al cabo era parte de las Indias de españolas aquí, ¿no?